Qué interesante, ¿verdad? La contribución en este caso de las religiosas ha sido muy importante, ¿no? Se puede ver y se plasma acá cuando los caídos en guerra o aquellos que necesitaban, digamos, primeros auxilios han sido socorridos por una hermana, entonces, Claro. magnífico. Tal vez, hermana, podemos ir por otro lugar Sí, que tiene usted en este museo tan importante, ¿no? sí. Vamos a entrar al cuarto. ¿Ya? Bueno, estamos en este momento en un museo muy histórico donde la superiora rectora de esta institución nos está mostrando, ¿no? Paso a paso lo que ha sido la hermana Santa María Nazaria, ¿no? Quien ha sido realmente gestora, digamos, en nuestro departamento, pionera también podemos decir, cuando ella ha incursionado en sus primeros pasos como religiosa y vemos, ¿no? Aquí los cuadros, los cuales nos pueden presentar, digamos, la misma infancia, la misma preparación temprana que ha tenido, nos presentan también algo muy importante en lo que son, digamos, las mismas condecoraciones, aquellos certificados, aquellas fotografías que hablan por sí mismo de una trayectoria muy importante que ha sido, ¿no? La contribución de la hermana en este caso, ¿no? En la casa de ella misma. Buenos días. ¿No? Es un trabajo arduo también y muy sacrificado que se tiene también en la actualidad. Vemos, ¿no? Lo que son las salas también, en este caso las salas de las naciones indígenas, el dormitorio de la madre. Vamos a ingresar en este momento al dormitorio donde realmente vamos a ver el pasar del tiempo y también lo que se ha hecho muy importante en lo que viene a ser, digamos, el mismo dormitorio acá y quién es la palabra oficial, la lectora de acá de la institución, nos va a explicar seguramente. Por favor, Bueno, Iván. aquí estamos en el cuarto de Santa Nazaria. Prácticamente aquí están sus objetos que ella utilizó. Están los 40 centavos de la primera. Cuando llegó a esta casa, la primera, la abadesa, la última abadesa, Ángela Mangudo, que esto le decía que era un beaterio, le entregó a Nazaria Ignacia los 40 centavos para que inicie la fundación. Están sus objetos personales, su silicio, que antiguamente pues se hacía este tipo de sacrificios, ¿no? Era una norma, era dentro de sus reglas. Su rosario de su primera comunión, sus constituciones, sus libros personales, su cama donde reposó, el ladrillito que en épocas de invierno pues lo hacían calentar y pues con eso calentaban la cama, su velador, su bañador, su jarrita, ¿no? En seres personales, ¿no? En este caso. Sí, todo es personal y también aquí vamos a ver las primeras 9 hermanas, estaban en una reunión con el primer obispo de Oruro, las hermanas, las primeras, ¿no? Con el primer obispo de Oruro, que también nuestra diócesis está rumbo a los 100 años de ser diócesis, ¿no? Conjuntamente con Potosí y Tarija. Aquí está la llave que le comenté, que me hicieron hacer en desagravio, el alcalde le recibió, ¿no? Aquí también Marina ha tenido un intento de ¿qué se llama? Envenenamiento, porque las beatas no le recibieron con mucho agrado, ¿no? Entonces se fueron contra ellas. Pero en un desayuno le invitaron el tecito y ella no lo tomó. Y una hermana le dijo bien que no tomado porque le iban a envenenar. ¿Y por qué a la hermana Nazaria quizás en aquel momento había esa, digamos, esa discordia de las mismas algunas, tal vez religiosas, o de la ciudad? ¿Por qué había tanta diferencia? Porque si ella se dedicaba de repente al servicio de la sociedad, ¿por qué ha habido tanta La discordia? primera etapa fue aquí le dije que vivían las beatas. Mm. Las beatas nacieron tras la expulsión de toda la vida religiosa y sacerdotal, de la vida religiosa en sí, en la época de la República. El mariscal Sucre, según la historia, pues vemos que todos los bienes pasaron al Estado y fueron expulsados, sacerdotes y religiosos extranjeros. Por tanto, Oruro pues ha quedado así, ¿no? El alcalde de esa época, en esos años, hicieron beaterios. ¿Qué era un beaterio? Había beaterio en Sucre, Santa Rita y Oruro. No habían en todos los departamentos beaterios. Era para preservar la fe del pueblo. Entonces, ¿qué hacían? ¿Quiénes participaban del beaterio? Aquellas señoras viudas o solteras que tenían una piedad. Se juntaron en comunidad
al estilo más o menos como vida religiosa, pero no es así, ¿no? Entonces, al pasar de los años, este grupo de beatas hacían escándalo en la ciudad. Por tanto, la población reclamaba al alcalde y el alcalde, por ende, al obispo, pero como Oruro no tenía obispo, a La Paz directamente se dirigía a Huazuca, ¿no? Entonces, en esa época, como no había Oruro, era una diócesis, entonces, bueno, y bien, ven Madre Nazaria, una mujer muy activa, muy dinámica, entonces ya, porque hay toda una historia por detrás, ¿no? Entonces Madre Nazaria le traen aquí a esta casa. Era un templo abandonado, ¿ya? Entonces las beatas no les recibieron con aplausos, ¿no? Claro, claro, Porque ella venía como reformadora mm, a poner orden. Entonces de eso se empieza, ¿no? La primera etapa. La segunda es, Madre Nazaria viene conjuntamente con una compañera que se llamaba Rebeca Morales. Y en la vida, nosotros nombramos Margarita Morales. Era su primera compañera de vida religiosa, porque soñaba los mismos ideales. Rebeca Morales era una orureña, pero como orureña, claro, conocía toda a la gente, porque era chiquito y se conocía a mucha gente. Entonces, al pasar el tiempo, ella siente cierta envidia, ¿no? Y ella dice, yo soy la fundadora. Eso hace que haya esta división, ¿no? Las demás hermanas todas consideraban que eran las primeras y al frente María Nazaria, pero Rebeca Morales le hacía mucho escándalo, iba con mentiras ante sus amistades. Sus amistades iban así, como el chismorreo de uno, ¿no? claro. Que empieza. Y así, entonces, eso era, y ahí empieza a la cizaña, ¿no? Hasta llegar a quererle envenenar, linchar. linchar Linchar. Primero, ¿no? Después, Primero es el envenenamiento. ya. Segundo es el linchamiento. A la casa se entraron, destrozaron todo y gritaban, saquen a esa monja que vamos a tomar chicha en su calavera. Pero así la hermana Nazaria continuó, continuó. Todos decían, lo más gracioso es que ella sentía una paz enorme. Ella decía, yo no he hecho nada. Entonces, y había muchos hermanos que le defendían, ¿no? Y Rebeca Morales con su gente. Entonces, pero lo más increíble es el perdón. Madre Nazaria, a pesar de las hermanas que decían que la echen porque estaba dividiendo, Madre Nazaria dice, no, era su hija predilecta. Y le perdona. Y esa hermana muere en los años 60, muere realmente muy arrepentida de todo lo que ha hecho. Y ha de confesar también, ¿no? Claro, todo claro, lo que ha pasado y todo lo demás. Sí, y ha muerto así, como una santa, dicen las hermanas, ¿no? Ha muerto arrepentida y pues diciendo yo era la que le he hecho el daño, hermanas. No le quedaba otra, ¿no? Si tenía que. Y hay muchos testimonios, ¿no? Seguro que sí. Y por eso también la reconocen, Madre Nazaria lleva esto. Cuanto más triste, más perseguida, estaba más alegre. Más fortalecida tal vez también, ¿no? Permítame por aquí, por favor. Entonces esta es la habitación de la hermana y esta es su recámara y donde dormía, ¿no? La hermana. Sí, ahí está, sí, sus objetos. Todos son sus objetos personales que tiene. ¿Y esta es su hábito de la hermana? Actualmente su actual hábito lo hemos prestado para hacer una réplica. Ya lo tenemos, lo vamos a poner. Pero este otro hábito es de hermanita, cuando ella sale de hermanita, ella pertenecía al asilo. Ella nació el 10 de enero de 1889 en Madrid, España, de papás sevillanos, ¿ya? Entonces, Madre Nazaria, a la edad muy pequeñita, quería ser misionero jesuita, y se da cuenta, ya por la inquietud que le tenía. Eran mellizas, tenía su hermana Melissa, que era Amparo, que se casó. Y muy chiquitita le internaron, ¿no? Era de una familia noble que tenía economía, pero con la crisis se vuelve una familia muy pobre. ¿Qué Madre Nazaria salía a pedir limosna? Pero su papá, con esa inquietud de mercante, su papá no era tan religioso, ¿no? Era un ateo prácticamente, pero él era mercante, un marino mercante, y viajaba mucho, entonces viajó a México, y ahí encontró